Ayer comentábamos aquí en el programa que con motivo del centenario del asesinato de Francisco Villa, que se cumplirá en julio próximo, 20 de julio próximo, el gobierno de la República está anunciando un homenaje. De hecho, ha designado 2023 como el año de Francisco Villa. Y nosotros hemos querido pues que se conozcan algunas historias de la participación de Francisco Villa en la revolución e incluso antes y después de la revolución, en la que pues él y sus fuerzas participaron en hechos terribles, en crímenes, en masacres, en quemar a personas vivas, en colgar a personas únicamente por su nacionalidad, como hizo con muchos chinos residentes en México. Y uno de los hechos que se destacan entre estas historias, pues que frecuentemente no son contadas o han sido ocultadas por los apologistas de Francisco Villa, es la masacre que él y sus hombres perpetraron en el poblado de San Pedro de la Cueva, en la Sierra de Sonora, el 2 de diciembre de 1915. Ahí Villa y sus hombres pues mataron a 84 hombres eh, por razones que no quedan muy claras, pero que parecieran tener que ver con la impresión que tenía Francisco Villa de que estos hombres pues habían matado a dos villistas. Pero vamos a platicar con la maestra María Esther Noriega Encinas, cronista del municipio de San Pedro de la Cueva, de estos hechos ocurridos en diciembre de 1915. ¿Cómo le va, maestra? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias, señor, por esta invitación. Le agradezco de todo corazón. Déjeme comenzar por preguntarle qué impresión tiene usted pues de los homenajes, no solamente el del gobierno federal, sino otros que se están planeando para Francisco Villa en este año 2023. Pues mire, señor, desde el primer momento que nosotros nos enteramos de esto, pues como que lejos de sentir rencor, pues sentimos tristeza, ¿no? Porque ha de saber usted que aquí en mi pueblo, yo vengo siendo bisnieta Ujú. de esos hombres que cayeron, ¿no? Que cayeron ¿Quiénes fueron sus muertos en esa familiares, maestra? masacre, y sentí tristeza por Ujú. esta razón. ¿Mande? ¿Quiénes eran sus Mis ancestros, bisabuelos, su mis bisabuelo? bisabuelos, Mauricio Noriega y Mauricio Noriega por el lado paterno Ujú. y Ángel Duarte por el lado materno, bisabuelos. Sus bisabuelos murieron ese Sí, día sí, en San Pedro de la Cueva. Bueno, así es. ¿qué ocurrió? Cuéntenos qué ocurrió ese 2 de diciembre de 1915. Mire, eh, mire, para lo que yo le voy a contar está basado no únicamente en pruebas, en fuentes orales, ¿no? Que Ujú. los mismos sobrevivientes nos han platicado, sino en las escritas. Un, un, un tío abuelo mío, precisamente hijo de mi bisabuelo Ángel, él vivió este acontecimiento y lo escribió con su puño y letra y está en mi poder ese escrito. Ujú. Ese día, 2 de diciembre, pues llegó una avanzada de Francisco Villa aquí al pueblo, se acercaba esa avanzada, pero los hombres de aquí, dice él, no, ya cansados de que constantemente entraban gavilleros a este pueblo, por el hecho de que el pueblo, San Pedro de la Cueva, está situado pues en el centro de la Sierra Baja, de aquí de Sonora. Es un pueblo que está muy alejado, pues, ¿no? De la ciudad de Hermosillo, que es la capital. Ujú. Entonces había poco auxilio cuando se presentaban aquí bandoleros, asaltantes, gente sin oficio que entraban y asaltaban, hacían lo que ellos querían con la gente del pueblo, les tumbaban las puertas, les llevaban las pocas pertenencias que tenían, y se iban también a las milpas, les robaban la cosecha, se mataban los animales domésticos que ahí tenían, o los animales de carga se los llevaban. Bueno, eh, era mucho pues no lo que ellos estaban ya soportando.
Entonces ellos se pusieron de acuerdo, 40 hombres, 40 y menos de 50, vamos a decir que 45 hombres, se pusieron de acuerdo para no dejar entrar a esos supuestos gavilleros cuando quisieran hacerlo. Entonces, pusieron a un vigilante allá en un cerro donde se pudiera divisar, pues, no, para el lugar por el lugar donde ellos entraban. Y sí, el día primero de diciembre por la mañana bajó este señor, que era mi bisabuelo, Mauricio Noriega, bajó a decirles que se divisaba una polvareda y pues que eran los gavilleros, que valía más que se vinieran estos hombres con sus carabinas a ahuyentarlos, ¿no? A espantarlos, dice él, ¿no? A espantarlos. Entonces se fueron ellos y les comenzaron a tirar, y de allá también respondieron, ¿no? Mi bisabuelo cayó porque le dieron a él en la rodilla y se desangró. Él ya no llegó a su casa, él murió, ¿no? Él murió el día primero. Entonces, siguieron tiroteando, tanto de un lado como de otro. Se dice que por el lado de aquí de San Pedro, pues que mataron 2 o tres hombres del grueso de Francisco Villa. Entonces, al ver que la polvareda aumentaba y que los hombres que venían también aumentaban, pues ellos supusieron que no eran gavilleros, que a lo mejor pues era la supuesta División del Norte, porque se sabía que estaban peleando en Agua Prieta y se sabía también que habían querido entrar al Hermosillo, pero que también ahí perdieron esa batalla, y pues que a lo mejor eran ellos y otro que se les acabó el parque. Entonces se dejaron sus armas o se las llevaron, pero se fueron huyendo por el río y se escondieron esos hombres, ¿no? Para librarse, ¿no? De ser fusilados por las fuerzas villistas que ellos suponían ya que eran los villistas. Pero ¿qué pasó con la gente que estaba en el pueblo? La mayoría estaba en el pueblo, la mayoría de los hombres estaban en el pueblo, con su familia, resguardados en su casa. Muchos no sabían ni de qué se trataba, no sabían qué era lo que estaba pasando. Entonces las fuerzas villistas entraron a San Pedro, entraron tumbando puertas. Dice mi tío en su escrito, a mí me tumbaron 6 o 7 puertas, dice, ¿no? Me tumbaron seis puertas, dice, aquí en mi casa, y se entraron los villistas en sus caballos, llevándose todo lo que teníamos, desde pastura hasta animales que teníamos en el corral, dice, gallinas, puercos, y ordenaron a mi mamá que les hiciera comida, que les hiciera la cena, porque era en la mañana, y también le ordenaron que curara a los heridos. Traían 2 heridos, que los curara mi mamá. Dice, a mi hermano lo despacharon por agua, ellos mismos los soldados, pero el resto de los hombres del pueblo pues no sabían de qué se trataba. Un soldado llegó a otra casa y le dice a la señora, ¿no tiene algo de comer? Y le dice el señor, sí, pase, aquí le vamos a dar, sin saber quién era. Y sí le dieron de comer y se fue, les agradeció y se fue, pero al rato y se llegó otro y me dice, ¿no tiene algo de comer? Sí, claro que sí, pase. Y le dimos lo que pudimos, digo, teníamos frijoles y teníamos café y le dimos, y entonces cuando ya terminó de comer me dice, ahora véngase conmigo. ¿Cómo? ¿A dónde? No, pues véngase conmigo porque es orden de mi general Villa que tenemos que recoger a todos los hombres porque van a ser fusilados. ¿Pero por qué? Pues yo no tengo delito, no sé por qué me dice eso. Usted véngase conmigo. Se lo llevó, entonces antes de llegar al lugar donde los tenían a todos encarcelados, el señor se desmayó y así desmayado se lo llevaron arrastrando. Lo pusieron en el paredón y lo mataron. Y así pues hay muchos testimonios, ¿no? Hay muchos testimonios. Ahora, a lo que voy es a esto, sí. No sé cuánto tiempo me dé, porque es larga la historia. Es larga, pero déjeme preguntarle sobre un hecho pues muy importante de ese día, que es la participación del sacerdote Andrés Avelino Flores, Ajá. que digamos va con Villa para pedirle que deje de matar, y Villa pues le dice que si quiere que no mate a alguien tiene que traerle 100 pesos por cada persona, ¿no? ¿Es Así correcto? es correcto, sí. Mire, cuando el sacerdote vio
que eso ya fue el día 2 de diciembre, no estoy hablando del día 2 de diciembre, porque un día antes, el día primero cuando entraron, lo que hicieron fue ir casa por casa y sacar a todos los hombres que estaban en su casita, ¿no? Que Sí. estaban ahí al resguardo, ¿no? De la familia. Entonces el sacerdote dice que ese día después de oficiar misa, pues se puso a orar, pues, ¿no? Por lo que estaba pasando. Ujú. Y llegaron las señoras a decirle que por favor implorara a él, porque a ellas no les hacían caso. Entonces el sacerdote fue una vez y ya Pancho Villa estaba ahí, era el día 2, él llegó el día 2 porque él no entró aquí a San Pedro, Ujú. él entró por Batuc y luego se cruzó el río y llegó a Suaki, estaba en Suaki. Cuando a él le avisaron, él se vino el día 2, a las 7 de la mañana llegó y, y este y ya para entonces estaban todos los hombres resguardados en las casas grandes, ¿no? En una casa que está enfrente del costado oeste de la iglesia, Ujú. que fue donde los fusilaron. Entonces los comenzaron a sacar de 6 en 6 o de 4 en 4 y los ponían en la pared de la iglesia, que fue lo que agarraron como paredón para el fusilamiento. El padre salió una vez y le dice que tenga piedad de su pueblo, que esos hombres que están matando ellos no son culpables. Y le dice Pancho Villa, pues le dice groserías, no le dice que no se meta, que esto es cosa de hombres y no de faldas, y etcétera, etcétera. O si quiere que le y si quiere que les perdone la vida, dígales que me van a dar 100 pesos cada uno. Pues el padre fue y les dijo a las señoras, ellas como pudieron, pues unas y otras no, ¿no? Pues consiguieron los 100 pesos y se los llevó, y sí los tomaba, ¿no? Sí los tomaba él, los 100 pesos. Pero pues no los dejó libres, no los mató. Entonces, por segunda ocasión fue el padre implorándole que eran inocentes, que no, que por favor que tuviera piedad de su pueblo. Y pues otra vez no le contestó él groserías y el padre pues se regresó y le dice, es por demás, no quiere nada, dice, no quiere, no quiere. Pero, y a la segunda vez le dice, mire padrecito, si vuelve yo lo mato, así le dijo, yo lo mato. Entonces, pero el padre volvió. ¿Por qué volvió? Porque vio que fusilaron a dos hermanos, uno de 16 años y otro de 19, Ujú. cuando ya había matado también a su papá y al abuelo. Entonces la madre le dice, padre, por piedad, vaya, porque mis hijos están en la fila. Se vino el padre porque no pudo soportar. Entonces, ya los habían matado a los muchachos. Entonces, con crucifijo en mano se arrodilla ante Villa y le suplica que por favor que deje de matar más gente que son inocentes y sobre todo estos niños que acaba de matar. Y le dice, mire padrecito, yo le dije que si volvía lo mataba y ahí lo mató, ¿no? Este testimonio lo dieron y lo platicaron, ¿no? Yo conocí a los señores todavía, estaban viejitos. Ujú. Los que quedaron en la fila, porque esos no fueron fusilados, porque en ese momento en que mató al padre, El coronel coronel Bracamontes. Bracamonte, Ujú. Macario Bracamonte, se le enfrentó a Pancho Villa y le dijo, mi general, ni uno más, ni uno más va a fusilar, porque con esto que acaba de hacer, ¿no? Dirigiéndose al sacerdote, la división del norte va a sufrir una descalabradura muy grande. Así que o usted o yo, pero ni un hombre más. Así le dijo, con esas palabras, ¿no? Y los señores lo tuvieron presente y siempre decían lo mismo, los que fueron testigos, los que quedaron con vida. Ujú. Entonces que Pancho Villa le dijo, no, que si ellos mataron a mi gente, yo también los voy a fusilar a todos y voy a quemar el pueblo, y etcétera, etcétera. Bueno, o usted o yo, y le puso la pistola, Bracamonte dice, se la puso. Entonces Pancho Villa, que estaba con la pistola en mano porque acababa de matar al sacerdote, se la enfundó nuevamente, no hizo ningún... Entonces dirigiéndose a ellos, a los que estaban todavía, ¿no? Ya para fusilarse, les dijo, esto que les valga, le dijo, pero no los voy a dejar aquí, me los voy a llevar a la refriega a ver qué hago con ustedes. Y sí se los llevó, unos desertaron, otros, según él, fueron muertos todos, ¿no? Porque al llegar a Batuc les dijo a los soldados que se los llevaran al río y los mataran ahí, a los que habían llevado. Entonces se los llevaron al río, pero
para que sí tiraron para que él escuchara los balazos, ¿no? Para que y pensara que los habían matado, pero no los mataron, se regresaron a San Pedro y fueron los que dieron Mm. testimonio de todo lo que pasó. Imagínense 84 hombres tirados, las mujeres huyeron con los niños, con sus hijos, unos tenían hasta 12. Mi bisabuela, mi bisabuela paterna tenía 12 hijos y se fue huyendo y a su esposo pues lo dejó tirado ahí, que nunca más lo volvió a ver porque no lo llevaron a su casa. Sí. Maestra, como usted dice, esta es una historia larga, incluso habría que decir también que algunos de los sobrevivientes fueron hombres que pues los fusilaron, pero no se murieron. Ahí en el acto algunos sobrevivieron a los actos de fusilamiento y que pues desgraciadamente también hubo ultrajes de los villistas en contra de muchas mujeres del pueblo. Pero déjeme preguntarle para terminar, por qué esta historia, entre tantas otras, pues no forma parte de la biografía oficial de Pancho Villa o de la visión que se tiene en México de Pancho Villa? Pues es la misma pregunta que me hago yo, ¿por qué no? No se sabe. Muchos de los que han venido aquí a nuestro museo y que les cuento yo la historia, me dicen, oiga, profesora, pues nosotros no sabíamos, y son de aquí de Sonora, y no sabíamos esto. Dice, yo tenía una buena imagen de Francisco Villa, dice, pero ahora pues es todo lo contrario. Y yo les digo lo mismo, pues lo que yo les cuento pues es lo que sucedió, ¿no? Cada quien que lo juzgue, ¿no? Cada Ujú. quien que lo juzgue, yo no lo juzgo ni nada, pero es lo que sucedió y yo estoy diciendo la verdad, basado, como le digo, en los escritos que dejaron mi tío y otra señora. Mire, cuando a los 2 años se les dio una pensión a las viudas, Ujú. pero en el recibo decía el por qué las viudas, las señoras recibían esa pensión, decían que porque murió su esposo fulano de tal, eh, eh, ¿cómo decía? Por ser soldado de la revolución. Ujú. Así decía nomás, ¿no? ¿Por O qué? sea, no Porque por... Sí. les prohibieron a las gentes de aquí que abrieran la boca, que dijeran algo. Ujú. No podían ellos decir nada. Mire, nosotros nos criamos con Ujú. con mi abuelo, él también estuvo encerrado, escondiéndose, gracias a Dios se salvó, si no, pues no estuviera yo aquí. Este, y mi abuelo materno. Y él jamás nos platicó absolutamente nada cuando él sabía todo, porque él anduvo también escondiéndose en las casas, en Ujú. subterráneos, en cuartos secretos, junto con mis demás tíos. Eh, y nunca nos dijo nada. Mejor dicho, nosotros nos fuimos a vivir con él Ujú. porque quedó viudo y mi mamá nos decía, tú y, refiriéndose a mí, tú y María de la Luz se van a ir a dormir con su tata a su cuarto Ujú. porque le pegan tarantas, decía, porque tiene pesadillas. Ujú. Y si mi tata nomás se dormía y empezaba unos gritos desesperados, gritando, y le teníamos que hablar, lo teníamos que mover Ujú. para que despertara, porque tenía pesadilla. Y ahora yo pienso que es por eso, Ujú. pero mi tata jamás nos platicó absolutamente nada, porque a ellos se les prohibió y también porque creo que era tanto el dolor que venían arrastrando que no podían, ellos no querían recordar esa trágica hazaña. Pienso que por eso. Debiera ser, de alguna manera me lo ha contestado, pero para terminar, debiera ser motivo de un homenaje, el centenario del asesinato de Francisco Villa y un homenaje a su vida. Pues a mi parecer no, porque para esto, al menos que hubiera sido un héroe, y héroe es quien entrega su vida en forma espontánea, no, para defender la vida de los demás. Y aquí fue todo lo contrario. Entonces, para mí no es un héroe. Entonces, tampoco merece. ¿Por qué? Porque no solamente aquí sucedieron esas cosas, sino en otras partes, ¿no? Yo he leído libros donde dice que quemaba mujeres. Aquí no quemó mujeres, pero sí las ultrajaron. Las ultrajó y ultrajaron mujeres. Y hubo muchas violaciones, de eso hay testigos también, porque una de las señoras escribió, dejó escrito eso, que decían los soldados, véngase usted, de primero, dice, escogían a las muchachas más bonitas y jovencitas de 12 de 13 años, niñas todavía, después ya no respetaban, dice, véngase usted señora, véngase, una para mí y otra para mi general.
Así les decían, dice la señora María de Jesús Córdoba de Noriega. También dejó un escrito. Así que por eso le digo, no, a nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros, en lugar de ese eslogan que es Año de Francisco Villa, Héroe del Pueblo, nosotros diríamos Año de los Mártires. Pondríamos ese eslogan aquí en todos los oficios que de aquí salen. Ese sería De los nuestro que eslogan. murieron a manos de Francisco Villa y Sí, sus hombres. sí, ajá. O también Año de las Viudas de 1915, porque nosotros las homenajeamos a ellas y también a nuestros héroes y por supuesto al padre también, Andrés Avelino. Nuestro museo lleva el nombre del padre en representación de todos los caídos. Pues maestra, le agradezco mucho que me haya relatado esta historia. Muy bien, muchas gracias. Ojalá pueda escuchar yo su radio por Facebook, ¿no? Claro que sí, claro que sí. No, hacemos contacto con usted para que tenga también la grabación de lo que acabamos de platicar. Muchísimas gracias. Bueno, pues les agradezco mucho, sobre todo a usted en particular. Gracias, gracias maestra, muy amable. La maestra María Esther Noriega Encinas, cronista del pueblo de San Pedro de la Cueva, Sonora, donde el 2 de diciembre de 1915, Pancho Villa y sus hombres hicieron una terrible masacre que no aparece bien relatada en muchas de las biografías de Villa o no forma parte pues de la historia que muchos mexicanos conocen. Este hombre al que se quiere hacer un homenaje por parte del gobierno federal este año con motivo del centenario de su asesinato y que es llamado el revolucionario del pueblo y que muchos podrían, pues muchos recuerdan de otra manera por historias como esta de San Pedro de la Cueva. Nosotros estaremos aquí contando esa otra versión o el lado B o como se quiera llamar de la historia de Francisco Villa.